Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todos y todas se encuentren muy bien. Pues bueno, como les había comentado en la sesión pasada, hoy les voy a presentar el tema sobre técnicas y métodos para la obtención de datos e información, que pues es el que quedó pendiente y que pues espero que quede bastante claro, ¿no? Sobre todo que son ideas que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Porque son conceptos que ya se han observado en otras unidades de aprendizaje, pero que para estudio de caso, pues también es importante que las consideren. Vamos a empezar con el primero, que es en torno a la observación. Esta, pues fíjense que es una técnica que permite obtener información directa sobre el comportamiento de un grupo de personas, sean estos directivos o empleados, y se encuentran en lugares de trabajo o no, sean compradores o consumidores de un producto. Es decir, la observación de las conductas se registra en un protocolo o se graba por medio de audiovisuales para asegurar que se registren todos los aspectos de la conducta que se va a observar. Ya sabemos que existen varios tipos de observación y cuando yo les di la unidad de aprendizaje de entrevista, pues hablamos un poco del concepto de observación y de esta observación en cuestión de analizar las conductas o la gesticulación, el lenguaje no verbal. Entonces, bueno, la observación va a ser una técnica muy útil para la recolección de datos y sobre todo, pues para el diseño de un estudio de caso. Ya sabemos que existen varios tipos de observación. El primero, pues, es el de la observación participante. Es un procedimiento particularmente adecuado para el examen de diversas formas de conducta, pues a través de ella se puede conocer algo sobre lo que no se conoce prácticamente nada y recurre a los sujetos involucrados. Es decir, tú como investigador estás participando de las acciones de tus sujetos clave. Después viene la observación directa. Fíjense que, pues bueno, la observación directa o en este tipo de observación, el investigador procede a la recopilación de información sin dirigirse a los sujetos involucrados y recurre directamente a su sentido de observación. Se procede en este tipo de observación cuando la información está directamente posible, es decir, cuando estás ahí y simplemente estás observando el acontecimiento sin que estés participando. Y la observación indirecta. El investigador se dirige al sujeto para obtener información. Al responder a las preguntas, el sujeto interviene en la producción de la información, la cual no se obtiene directamente, por lo tanto es menos objetiva. Se puede implementar por cuestionario o por guía de entrevista. Vamos a dar algunos ejemplos. Pensemos un poco en un partido de fútbol. Si ustedes están observando el partido de fútbol y lo van a describir, pero son jugadores, es decir, están en el campo pateando la pelota, están haciendo observación participante. Si ustedes están en las gradas, simplemente están de espectadores, estarían haciendo observación directa. No estoy participando, pero estoy observando lo que está ocurriendo. Y la observación indirecta puede ser que nosotros nos encontramos en nuestra casa viendo el partido de fútbol desde la televisión. Y entonces ese camarógrafo que está to tomando las imágenes nos las está presentando. No soy yo el que lo está observando, pero me están dando la información. Otro ejemplo es, si estuviéramos presenciando una marcha, ¿no? Estamos de manifestantes en algún lugar, y si tú eres parte del contingente, y estás gritando las consignas y estás caminando junto con el contingente, pero estás haciendo observación, a eso se le llama observación participante. Estás desarrollando las mismas acciones que el resto de la gente. Observación directa sería que simplemente estás observando de manera alejada la situación que está ocurriendo. Y esta observación directa pues también se puede dar a partir de observadores grupales, cuando otras personas están observando la situación y simplemente van hacia ti a darte los resultados de esa observación. Ok, entonces hay varias características. La observación pues es parte del método descriptivo orientado a la solución de problemas prácticos y a la toma de decisiones.
Es un método de investigación muy empleado en las áreas de humanidades y ciencias sociales por su carácter descriptivo, encaminado a la solución de problemas prácticos y nuevamente a la toma de decisiones. Se puede referir a una sola empresa, organismo, sector, país o continente, o bien a varios de ellos. Es decir, la observación nos va a ayudar para hacer descripciones, para describir a detalle lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, lo que define este método de investigación es que estudia una situación en particular con características y condiciones específicas que no pueden generalizarse directamente a otras situaciones semejantes. Son importantes porque analizan a fondo una situación concreta dentro de un contexto histórico, político y social en especial. Este tipo de estudios puede identificar problemas que son necesarios corregir, pero también describir soluciones exitosas que pueden servir de ejemplo. Podemos, a partir de los datos recabados de la observación, podemos comparar situaciones. Ustedes, por ejemplo, pues ya observaron esta película de Educación Prohibida y la de Un crimen llamado Educación. Y pues en ese sentido, podemos comparar situaciones, lo que ocurre en diferentes países de Latinoamérica. Ok, entonces, bueno, los estudios de caso, como ya les digo, pueden describir la evolución o el desarrollo de un fenómeno a lo largo del tiempo. Ya habíamos hablado en alguna clase de los estudios longitudinales y los estudios transversales. Los estudios de caso pueden plantear problemas actuales y retos y proponen escenarios prospectivos con base en las tendencias del fenómeno en su contexto, es decir, em, hacer proyecciones de lo que puede ocurrir. Bueno, entonces el estudio de caso se puede enfocar a lo que ocurre al interior de una situación, por ejemplo, al proceso administrativo interno o a las personas y funciones que desempeñan en la actualidad cierto grupo o sector educativo. Los estudios de caso no pueden generalizar, pero diferentes estudios de casos sobre un mismo tema sí pueden ser comparados para identificar las semejanzas y las diferencias que presentan e identificar las elecciones que se pueden aprender de ellos. Este método considera el análisis de resultados de un ejemplo o de una determinada situación sobre la que se presenta un diagnóstico y una serie de recomendaciones que se deben llevar a cabo para corregir, mejorar u optimizar la situación. Y el estudio de caso, como todo trabajo de investigación, debe ser sistemático y explicar cómo se procedió para obtener la información. Y encontrar la teoría o modelos, ¿no?, en los que se va a basar este estudio de caso. ¿Qué estudia entonces? Bueno, el estudio de caso estudia una situación en particular, con características y condiciones específicas, que no pueden generalizarse directamente a otras situaciones semejantes, es decir, una situación concreta dentro de un contexto político y social específico. Es un estudio, como ya decíamos en algún momento, que va a hablar de las particularidades de un fenómeno. También, pues, el estudio de caso identifica problemas, estos problemas que se pueden corregir y puede dar soluciones exitosas. Puede servirnos de ejemplo para generar, ¿no?, situaciones exitosas o para dar alguna propuesta de mejora ante algún fenómeno. Se puede referir a una sola empresa, un sector o varios de ellos. O, en este caso, como algunos de ustedes están haciendo historias de vida, a un solo sujeto de investigación. Describe la evolución en el tiempo o dentro de alguna circunstancia especial. Plantea los problemas actuales y los retos estructurales o del contexto. Propone escenarios prospectivos con base en las tendencias del fenómeno y del contexto. En este sentido, pues hay varias recomendaciones. Primero, pues no se puede generalizar, se puede comparar para identificar las semejanzas y diferencias y, ya se me movió, y las lecciones que se pueden aprender de ellos. Considera el análisis y el resultado de un ejemplo o situación. Se presenta un diagnóstico y recomendaciones sobre las acciones que se deben llevar a cabo para corregir, mejorar u optimizar.
Estas recomendaciones, pues, pueden ser, derivarse únicamente del material específico del caso, tomar en cuenta los objetivos, estrategias, políticas y problemas operativos de una situación en particular y, desde luego, considera una teoría, ¿no? O un modelo. Hay 8 pasos para desarrollar un estudio de caso. Nosotros estamos haciendo un estudio de caso en 5 pasos de acuerdo a las recomendaciones de Stake. Aquí les voy a poner otras características o otra forma de hacer un estudio de caso. Primero, pues tenemos que leer. Tenemos que buscar información documental que nos ayude a entender el problema. Tenemos que leer la información conocida del caso para determinar la naturaleza y la ubicación, identificar tendencias de crecimiento y saber si es un estudio de caso descriptivo, analítico, ilustrativo, etcétera. 2, identificar los objetivos. Hay que saber cuáles son las fortalezas, qué problemas existen, pero también cuáles son las limitaciones. Número 3, identificar las fuentes oficiales. Es decir, tener a nuestros sujetos de información, si son personas que que nos van a dar información o instituciones, fuentes fidedignas que te den información. Número 4, agrupar los problemas generales. Y número 5, utilizar únicamente datos del estudio de caso. No podemos utilizar datos de otra índole. Número 6, hay que elaborar una estructura de análisis, considerando las políticas del Estado, los procesos administrativos, culturales, sociales, las áreas funcionales de la institución, los sistemas de intercambio de información, es decir, cómo socializo la información, y desde luego las personalidades o personas que están involucradas. Número 7, pues tenemos que identificar en detalle los problemas sustantivos, los costos humanos, financieros, etcétera. Ya habíamos hablado en algún momento de las problemáticas que existen al momento de hacer investigación, y una de ellas es justamente la cuestión económica. Tenemos que al final, pues, elaborar una serie de recomendaciones o el informe final, algunos de ustedes lo han encontrado así como informe final, y en esta, pues, únicamente hay que presentar las soluciones, hay que dar cuenta de los resultados, de los datos encontrados, pero también, proponer alguna situación que nos ayude a resolver el problema o a resolver el conflicto. Y bueno, pues, en este sentido, podemos terminar con esta presentación, en torno a, justamente, las técnicas y los métodos, ¿no?, para llevar a cabo un estudio de caso, en donde vamos a priorizar, desde luego, la observación. La observación para que nos ayude a poder describir a detalle el fenómeno que estamos analizando. Pues bueno, les dejo aquí esta información. Muchísimas gracias y les mando otro videíto después. Hasta luego.